Hola a todos. Este video es diferente al resto, no es un tutorial, pero a la vez sí es para contarles lo que tienen al frente de su pantalla, que es la nueva familia de operadores, los POPs, o Point Operators o operadores de punto. Esto lo pueden encontrar en la versión experimental de Touch Designer que sacaron hace un par de días. Y créanme que cambian la forma de crear y pensar en Touch Designer o en general. Estos operadores están creados casi en su totalidad por shaders, por lo que corren directamente en la GPU o en la tarjeta gráfica. Por ende, ahora podemos hacer cosas increíbles a tiempo real. No sé cómo explicarles, pero es wow, partículas de forma muy sencilla o más visual. Em, Ahora estoy haciendo unas creaciones y es como wow, muy sencillo. Así que este video les voy a explicar cómo lo pueden instalar, dónde está, cómo empezar a aprender, porque tampoco hay mucha información. Van a encontrar recién tutoriales que están saliendo ahora porque, ejemplo, yo tuve acceso a la beta y pude aprender. Entonces ahora los creadores estamos, ok, hay que mostrar esto, hay que enseñarlo. Entonces no hay mucha información, pero lo bueno es que Touch Designer dejó algunos ejemplos y material necesario para poder comprender lo que va a suceder. Entonces, lo primero, podemos ir a la página web. Vamos a ir a este botón que está arriba a la derecha, que es el Get It Now. Vamos a presionar, vamos a bajar, scrollear y vamos a tener esta parte de Experimental. Aquí en Experimental Downloads vamos a presionarlo y se va a ver el Experimental 2025-360. Podemos bajar la versión que queramos, pero lo más importante para mí es esto, el Release Notes, que comentan, dan información general de esto, pero aquí tienen los, que les voy a mostrar, los Pop Sample Package, una carpeta con ejemplos, que créanme que lo van a necesitar, porque no hay operator snippets para aprender, no hay mucha información. Entonces, en esta carpeta van a encontrar todos estos archivos. Y yo creo que hay dos importantes, que es el Overview y el Pop Guide. Y dependiendo de cómo ustedes aprendan, es a dónde van a ir. Personalmente, prefiero partir con el Pop Guide, porque ahí hay ejemplos directos. Después, con más información, iría al Overview. Entonces, tengo aquí abiertos cosas. Cuando abren el guide, el Pop Guide, van a encontrar esto, que es como un operator snippets. A la izquierda se van a encontrar con todos los como ejemplos. Los que están en negro es que no existen ejemplos, por si acaso, pero lo entretenido es que van a ir uno por uno, van a ver el ejemplo y a la derecha te van a explicar qué hace el Analyze y van a darte un texto explicando el ejemplo. Así podemos entender qué hay. Y a la izquierda, en este botón verde que dice Show Networks, cuando lo presionamos, vamos a tener acceso a la red de cómo se hizo ese ejemplo. Entonces, lo bueno que podemos ir a muchos, tienen muchos ejemplos para poder decir, esto es lo que hace, es tener una referencia visual de lo que se podría hacer. Y de nuevo, ir al Show Network. Hay información, texto que va explicando, sí, está en inglés, pero se puede traducir, pero pueden tener esto, un ejemplo funcional de algo que no es tan abstracto. Entonces, lo bueno que pueden ir a cada uno de estos operadores y ver lo que hay y ver cómo corre a tiempo real. Aquí hay cálculo, fuerza, field. Hay muchas cosas de partículas que pueden utilizar e ir aprendiendo. Entonces, voy a cerrar esto y me voy a ir al overview, que está aquí. Cuando lo abren, van a encontrar esto, 1.000.000 de base explicando, esto es como ya la materia o la información en duro. Quiero aprender sobre algún tema. Por ejemplo, vi un ejemplo que me gustó mucho, podría ir a un tema en específico. Quiero ir, por ejemplo, a los generators, cuando a veces es un poco lento, por si acaso, y voy a ver aquí pequeños ejemplos de qué hace, qué se podría hacer, pero son como muy sencillos. Puedo ir a los atributos. En los atributos hay más información que te explican qué se puede hacer con cada uno de estos. Por ejemplo, puedo ir a los de math, puedo ir a los de line, primitives, para así entender en profundidad un operador
en específico. Obviamente, por ejemplo, aquí como estamos trabajando con puntos, ya podemos tener acceso a que, tenemos puntos, tenemos la dirección de cada punto, tenemos la distancia de cada punto, porque son partículas en algún sentido. Entonces, tenemos esa capacidad mayor de información y control sobre estos operadores. Como se dan cuenta, hay muchos. Em, yo que por eso iría primero, por ejemplo, el Resolve es muy bueno como para crear cosas, después se los voy a mostrar, pero yo partiría por el Pop Guide y después el Overview para más respuestas. Entonces, aquí yo tengo mi proyecto en blanco en donde les voy a mostrar un par de cosas para que se puedan entender, porque me pueden decir, pero Paola, ¿cómo se crea? Y la respuesta más sencilla es que los pops es una mezcla de tops, chops y sop. Por ejemplo, en el pasado que teníamos que hacer un torus, les voy a mostrar un ejemplo sencillo, agregar un transform, rotarlo porque quiero ver este hueco del centro, luego, por ejemplo, voy a agregar un twist, lo voy a torcer, enseguida agregaría, por ejemplo, un noise para moverlo y conectaríamos rápidamente quizás la geometría, una cámara, una luz. Voy a dejarle la base para que puedan entender qué se puede hacer, ¿ya? Vamos a agregar un render, un RGB delay, perdón, RGB key para pintar el fondo. Y vamos a agregar un null, al cual voy a cambiar el nombre a out1 y previsualizar. Fin. Antiguamente hacíamos esto. ¿Qué tan diferente es implementar una superficie pop en Touch Designer? Voy a mover esto un poco acá, o no lo voy a renderizar. En teoría es la misma. Por ejemplo, voy a ir a los pops, voy a agregar un torus. Lo bueno que no necesito agregar un transform, cosa que podría hacer. Podría aquí agregar un transform y rotarlo. Pero lo bueno que agregaron aquí el rotate aquí mismo, aquí ven en los parámetros del torus, así que lo voy a rotar en 90 grados. Luego agrego un twist. Sí, tenemos twist. Lo voy a rotar igual, 190 era, 190. Igual. Y voy a agregar un noise. Aquí lo voy a hacer rápido, no vamos a entrar en detalle de si se rompe o no se rompe, es entender la lógica, porque cuando nos enfrentamos a algo nuevo quizás nos asustamos de que no funcione igual como sabemos. Pero en teoría funciona todo igual. Voy a moverlo más rápido, así. Y de nuevo aquí, geometría. Sí, podemos conectar una geometría y ya tenemos nuestra figura acá. Funciona, maravilloso, tenemos nuestra figura, solo con pops. Y la diferencia que los pops están corriendo desde la tarjeta gráfica, los SOP corren desde el procesador. Horrible. Así que vamos a dejarlos aquí desconectados. Voy a agregar un material, sí, podemos agregar un material, un font, puedo agregarle un color, no lo sé, este morado, perfecto. Morado, tenemos nuestra figura. Pero, ¿qué es lo interesante de los pops? Es como, ¿cuál es la diferencia a más que sean solo shaders? Es su manejo y en especialmente con el tema de las partículas o con los puntos, ¿ya? Por ejemplo, voy a traer aquí algo importante que si ya aquí ven en las paletas, tenemos ahora estos pops y tienen este pop viewer que voy a utilizar para que puedan entender un poco qué sucede. Voy a llevar mi pop viewer y voy a llevar mi twist o el último nodo que tengo y van a ver, este es un previsualizador de los puntos o de los pops que van a entender, son puntos y están interconectados o queremos que se puedan interconectar. Pero, como les decía, lo importante es el uso de partículas. Importante, me di cuenta que como esto es experimental, cuando cuando utilizo muchas partículas, el Pop Viewer hace que mi proyecto sea lento, así que utilízalo con cautela. Lo voy a borrar para que no colapse, porque grabé previamente y colapsó. Y me he dado cuenta que hay pequeños errores en la experimental, pero sirve para, como dice el nombre, experimentar. Voy a traer un point generator y ya tenemos puntos. Generador de puntos, es decir, partículas, en teoría, o puntos. Y lo interesante con este es que podemos, por ejemplo,
Voy a modificarlo. Podemos tener una caja. Aquí a la derecha tenemos, por ejemplo, un torus. Voy a modificar el centro. Y ya tenemos un mismo torus como el de arriba. Puedo modificar aquí un poco su ancho. Y podría ser la misma lógica. Podría hacer un twist. Dejarlo en 190 como teníamos antes. Y estoy generando partículas como si fuera una geometría. Voy a copiar este noise, lo voy a pegar y lo voy a conectar acá. Y ya tengo partículas moviéndose con 3 nodos. Antes era que instanciado, hacer un instanciado con SOP que era pesado, hacer un instanciado con TOPS que era imágenes. ¿Cómo hago un torus con una imagen? Era demasiado abstracto, entendiendo que no todos sabemos matemáticas o un nivel de alto de trigonometría, pero ahora es más sencillo, es más visual, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, voy a mover este generador de puntos y quiero mostrarles el tema de los atributos. Si presionamos el botón del mouse de al medio, vemos que aquí dice 3 atributos: P de puntos, de posición, N de normales y el noise, porque es el que generamos ruido. Entonces, podríamos, por ejemplo, agregar voy a pensar qué les puedo agregar. Un particles. Podemos generar ahora partículas según mi figura que ya creé. Maravilloso. Entonces podemos mezclar un generador con una superficie específica y luego agregar partículas. ¿Y las partículas qué me genera? Más atributos. Tenemos la vida, el drag, la fuerza, el ID, la masa, la velocidad. Y lo bueno que con eso después podríamos trabajar la fuerza, un field, porque podríamos modificar esos parámetros directamente mediante los atributos. Luego en otro video vamos a hablar de atributos y cómo hacerlo. Pero por ejemplo en este ruido tenemos la P, que es de los puntos. Tomamos esos puntos y vamos a la salida, creamos ese noise. ¿Y qué hacemos? Ese noise lo agregamos a los puntos, a la posición. Por eso se están moviendo. Es tomar un dato, tomar otro, unirlos, aquí es un NAT, que quiere decir que los sumamos y de resultado me da la nueva P. Es matemática si lo vemos. Podría, por ejemplo, agregar esa posibilidad a la vida, al drag. Obviamente nada funciona ahora, pero en teoría podríamos sumar esas cosas y asignarlas a otros elementos. Y la idea es que vayamos poco a poco aprendiendo esto de los atributos. Entonces, lo que voy a hacer, como les dije, antiguamente era con instanciado, modificar la escala, la rotación, pero ahora tenemos acceso a mayor información de forma directa y más sencilla. Otra de las cosas que podríamos hacer es modificar el color. Antiguamente, donde modificábamos principalmente el color en el material o con un post-processing. Por ejemplo, ahora lo que podría hacer es agregar un look texture, traer un ramp, luego voy a agregar un null, voy a cambiar el color, voy a hacer algo rápido, rojo y blanco, y lo voy a llevar aquí a top. Luego, y aquí es importante, aquí arriba tenemos el top como el material y abajo decimos a qué se lo vamos a asignar. Se lo vamos a asignar a color. Y ya empezamos a ver que se está aplicando un poco el color. Obviamente no de la mejor forma, pero después vamos a ir aprendiendo. Y es como, aquí indicamos en los lookup, o look attribute, es como vamos a aplicar ese material. Por ejemplo, mediante la posición en X de los puntos, en la posición Y de los puntos, en un sinfín de cosas. Tenemos control de cómo se va a ir adaptando cierta información. Por ejemplo, ahora quiero que se adecue el color según el ruido que creé previamente. Entonces va generando esas zonas. Antes no, era un ruido aparte y se generaba. Ahora es según la posición o el ruido que le estoy afectando, es cómo se aplica ese color. Entonces tienen un sinfín de opciones del control de nuevas formas de color, de modificación de figuras, acorde a lo que ustedes quieran.
Entonces, voy a dejar este color. Me gusta. Sí, funciona, creo. Y yo creo que aquí les voy a mostrar, voy a sacar un poco cantidades de partículas, no quiero muchas. Perfecto. Porque les quiero mostrar algo. Esto funciona tanto con partículas como directo un point generador, que es los trails. Voy a esperar un segundo. Voy a desconectar las partículas. Que luego de haber grabado el video me di cuenta que había que modificar algo los trails porque funcionan los trails tanto con un point generator o partículas, que lo vamos a ver en otro video por si acaso. Pero lo importante de los trails es que podemos generar líneas. Antiguamente era muy difícil generar líneas porque había que hacer que instanciado, duplicar una esfera muchas veces y era costoso. Pero ahora con los trails podemos generar muchas cosas. Voy a cambiar la cantidad. Los trails cuando se modifican previamente generan esas líneas, pero no se preocupen, voy a agregar dos. También estoy aprendiendo en el proceso por si acaso. Aquí aprendizaje, cosas nuevas. Pero lo interesante es que se pueden generar muchas cosas y puedo generar un ruido previo como un ruido posterior. Voy a robarme el código de movimiento, lo voy a pegar al ruido posterior y quizás pueda generar cosas. No lo sé, yo veo esto y digo, antes con los sub era difícil, pero bueno, voy a modificar ciertos temas del noise previo. Quizás este noise el final está muy loco, pero la idea es eso, poder ahora generar líneas, trails. Y lo otro, si se dan cuenta, es que estamos corriendo, estoy grabando a 4K, haciendo estos 60 frames por segundo, funciona súper bien, está a 50 frames, es probable que sin grabar ande a 60 frames por segundo y corre súper bien. Y simplemente, y en un notebook, tampoco en un notebook siempre nunca va a ser mejor que un computador de escritorio, pero ya el performance es mucho mejor más que si hubiera tenido que hacerlo en un sub, hacer instanciado, hubiera sido demasiado. Entonces los pops nos permiten hacer muchas cosas. Otra cosa que me ha gustado mucho es el tema de la línea. Uy, qué es amor, no sé cómo explicarles. Por ejemplo, aquí tiene 2 puntos, voy a agregar uno y lo voy a mover en X. Por ejemplo, que se vaya a la izquierda. Maravilloso. Puedo generar qué tipo de curva o suavizado va a tener eso. Voy a elegir, no lo sé, cualquiera. Este podría ser quizás muy loco. Voy a dejarlo así. Y ahí automáticamente me genera más puntos. No voy a dejarlo cardinal. Voy a agregar otro punto para que se vaya hacia afuera, generando como si fuera, no sé, el perfil de un jarro. Pero está el revolve, que me permite duplicar esta figura. Y aquí lo van a ver, me genera como, oh, un florero. Y lo interesante de esto es que podríamos generar o capturar, voy a agregar una, para que lo vean, la figura, voy a agregar un transform, voy a bajar la posición y voy a escalarlo. Ahí sí. Entonces, para que vean, lo interesante es que con el revolve puedo capturar, por ejemplo, las rows, bueno, las filas y las columnas. Voy a agregar quizás más réplicas. Voy a mover y podría decir, uy, quiero un noise. Y puedo animarlo. ABS time.seconds multiplicado por 0.1. Ya podría generar algo ruidoso. Y simplemente con una línea con 3 puntos, con curva suavizada, un revolve y un noise. Y podría hacer lo mismo aquí, agregar un lookup texture. Voy a copiar mi ramp, copiar y pegar. Voy a asignar el color y lo voy a agregar abajo. Salida va a ser aplicado al color. Y podría sacar estos parámetros y decirlo se le afecta, qué sé yo, a la posición en X. Podría cambiar colores y ver qué sucede. O podría afectarlo al ruido. Y así veo cómo se va moviendo la forma según el color, cómo va funcionando.
podría crear cosas muy locas. Pero esto nos permite más dinamismo, podría decir que sean filas, perdón, rows son filas. Podría, por ejemplo, lo bueno podría animar estas curvas, cada punto. Podría agregar, qué sé yo, un LFO. ¿Dónde está? Aquí está. Es decir, voy a hacerlo muy rápido, pero podría animar esto. Puedo bajar la amplitud, bajar su intensidad o hacerlo muy amplio. Voy a bajar quizás la frecuencia. Pero se dan cuenta que ahora tenemos control, yo diría como muy amplia de las figuras en sí. Antiguamente era quizás hacer esto, era tomar una línea, tirarlo, convertirlo a chop, después enviarlo de nuevo al SOP y de ahí a una geometría. Ahora es solo con una familia. Probable que ya no use SOP en el futuro. Quizás sí, quizás no, no lo sé. Pero es mucho más amigable el tema de la creación y la modificación de estas figuras o superficies, porque tenemos más acceso a esa información de una manera mucho más visual. Hay muchas familias, hay muchos operadores, actualmente no me las sé todas, creo que todos estamos en un camino de aprendizaje. Hay muchos ejemplos que van a encontrar aquí. Les recomiendo los de Polygon o Simon. Hay los del Gaussian Splat, los que no saben es point clouds, escaneo, ya están implementando, esto es como saben que esto es lo que se está utilizando, hay que implementarlo en el sistema de forma más nativo, así que tienen un sinfín de ejemplos que pueden usar y recuerden que el overview es, ok, quiero utilizar algo, aprendan más detalle, también está el Pop Guide para ejemplos más rápidos, ya listos. Entonces, aquí este video es una invitación a decir, oh, ok, está el experimental, recuerdo y de nuevo voy a marcar que es probable que modifiquen cosas en el futuro, pero aprovechenlo, aprendan porque yo creo que es esto. Hay muchos ejemplos y los creadores ahora están sacando tutoriales. He visto que se pueden crear cosas increíbles, incluso... em, historia corta, grabé este video hace un par de días y ahora estoy implementando todo esto que estuve creando de una forma que dije, ok, me funciona así y créanme, es increíble, no tengo otra forma de decirlo. Funciona súper bien. Por ejemplo, aquí voy a agregar más y se ve interesante la textura, cómo se ve todo esto. Pueden manejar temas de color. Es que el manejo ahora de color y cómo se implementa es mucho mejor. Antes era como si fuera un enmascarado, es como decir, hay un noise en mi material, pero no quedaba orgánico con la figura. Ahora sí, porque puedo tener acceso los puntos de ese objeto. Y puedo tener eso, control. Yo creo que es control y modificación de eso es lo que más como se agradece en esta nueva familia. Así es eso, si tienen dudas, preguntas, pueden ahí escribirme en Discord, Patreon, YouTube e Instagram. Obviamente no voy a tener todas las respuestas, estamos todos en un camino de aprendizaje, esperando que nada explote y si explota, mandar ahí a avisar a TechDesigner, tienen que modificar algo. Así que suerte en todo y los veo en el siguiente video. Chao.